Buenos días, amados hermanos. En este día número 13 de los estudios que hemos estado considerando en esta campaña de oración y ayuno, me ha tocado a mí la última parte que se trata sobre el tema absuelve. Vamos para repasar lo que hasta ahora hemos estudiado. Vamos a leer de nuevo en el capítulo 34 de Éxodo, los versos del 5 al 7. Dice así: Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Vamos a orar en este momento. Amén. Padre bueno, en esta mañana estamos gozosos, Dios, agradecidos de ti porque nos has permitido estar en estos ayunos todos estos días, clamando, Señor, y buscando tu rostro, Padre, para que tú obres en medio nuestro. En este momento te pedimos también que tú tomes control de este estudio, Señor, y que tú nos ayudes como el Espíritu Santo solamente puede hacer a entender tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy bien, la palabra absolver en español significa dar por libre a un acusado de su cargo. En sentido secular, pero en sentido religioso o espiritual, significa remitir a un penitente sus pecados. En mi niñez y en mi juventud, yo practicaba, ¿verdad?, antes de conocer a Cristo, una forma de confesar los pecados por la cual uno se los decía a un sacerdote y luego él nos ponía una penitencia, unos rezos, y daba una absolución. Supuestamente, ¿verdad?, con eso nuestros pecados eran perdonados, pero no era así porque la semana siguiente teníamos de nuevo que confesar los mismos pecados. El hombre realmente no puede vivir sin pecar porque somos una naturaleza caída. En esta escritura estamos mirando que Moisés está en el monte por segunda vez después que los primeros 40 días recibió las tablas de la ley, y cuando él bajó al campamento encontró que el pueblo se había vuelto a la idolatría y rompió las tablas. Ahora él está de nuevo con otras tablas lisas y Dios se le va a presentar, le va a dar una revelación porque él quiere conocer más a Dios. Él quería ver su gloria y Dios le dijo pues que lo iba a esconder en una peña para que no viera su rostro, sino que pudiera conocerlo y ver sus espaldas. Y la forma en la cual se dio a conocer es declarando su carácter. Cuando él pasó por delante de Moisés, él empezó a decir cómo es él, y ya hemos leído, ¿verdad?, que él es fuerte, que es piadoso, que es misericordioso y que guarda misericordia a millares. Pero en ese mismo texto dice luego, en el verso 7, que de ningún modo tendrá por inocente al culpable o al malvado, y que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre la tercera y cuarta generación. Aparentemente parece ser una contradicción, pero no es así. La interpretación del hebreo original quería decir correctamente a la letra declarando inocente al no inocente, que él no iba a hacer eso, él no iba a absolver al no inocente. ¿Por qué razón? Bueno, hay que considerar los atributos divinos. Uno de ellos es la justicia. Dios es un Dios bueno, es un Dios santo, es un Dios recto y es un Dios justo, juez justo. Y además su palabra es verdad, pues dice, Él es verdad, es abundante en verdad. Quiere decir, hermanos, que cuando Él da una ley, Él la tiene que cumplir. Y desde que Él creó al primer hombre, la primera mujer, Él les había dado un mandamiento, una prohibición, y les dijo, si ustedes me desobedecen, van a morir. Y verdaderamente sabemos que Adán y Eva, los dos, pecaron, y sí, aunque no murieron inmediatamente, sí quedaron separados de Dios porque es una muerte espiritual. Y aunque ellos quizás no podían ya disfrutar de todas las bendiciones que Dios tenía, aprendieron que por medio de un sacrificio de sangre podían conseguir, ¿verdad?, perdón para sus pecados y tener comunión con Dios. Y así vemos que el hijo Abel de ellos trajo un cordero para ofrecerlo a Dios, y dice la palabra que agradó a Dios ese sacrificio. De cualquier manera, Dios tenía una forma
de poder ayudar al hombre a vencer ese pecado, esa división que se había creado. Y ahora en este libro de Éxodo, Él está dándole a Moisés la forma en la cual ellos pueden allegarse a Él. Lo primero era que tenían que hacer un tabernáculo, un lugar, ¿verdad?, muy especial, en el cual iban a estar objetos maravillosos como la ley, las tablas de la ley y otras cosas que más Dios les dijo. Pero había un altar. Antes de entrar en el lugar santo había un altar en el cual se iban a sacrificar los animales que eran para el perdón, expiación de los pecados. Y ahí pues Dios le dio en Levítico una serie de especificaciones si se cometió un pecado de rebelión, un pecado de ignorancia o un pecado de culpabilidad, qué clase de sacrificio tenían que llevar. Y en el pueblo de Israel, desde aquel tiempo y todos los años que tuvieron un templo, Israel siempre estaba ofreciendo sacrificios de sangre y ellos estaban derramando sangre para que esa sangre fuera como en lugar de ellos, era como un sustituto. Pero con todo, ¿verdad? Y que Dios lo preparó para poder tener comunión con ellos, esa sangre no quitaba los pecados en realidad, solamente los cubría para que Dios no mirara el pecado, para que Él pudiera tener comunión con el hombre. Esa fue toda la ley en el Antiguo Testamento, pero Dios tenía un plan que era mucho mejor. El plan verdadero de Dios para perdonar al hombre tenía que ver con su propio Hijo, con Jesús. Él iba a ser el Cordero de Dios que iba a venir al mundo para poder pagar por todos los pecados de la humanidad. Y entonces entendemos, ¿verdad? La Biblia lo explica muy bien. Por ejemplo, si buscamos en Romanos capítulo 3, y el verso 24 dice así: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. La muerte de Cristo, la sangre que Él derramó, que era sangre perfecta, sin mancha, esa sangre fue poderosa para quitar todos los pecados que habían habido en el Antiguo Testamento de los santos que habían ofrecido animales. Y también en todo el tiempo hasta que Él venga, su sangre es poderosa para todo aquel que cree. Por eso dice, por medio de la fe en su sangre, el hombre puede ser considerado justo o justificado por la sangre de Cristo. Esto es la única forma en la cual Dios puede verdaderamente absolver al pecador, perdonarle sus pecados. Miren, en esta otra escritura, también en el libro de Romanos, capítulo 3 y el verso 26, dice: con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. O sea, el Dios justo, Él dio a su Hijo justo también, inocente, para que pagara el precio del pecado de toda la humanidad, desde que creó al hombre hasta que Él venga y establezca su reino. En esa manera es que se puede cubrir, como estábamos leyendo al principio, dar por inocente al que no es inocente. Lo da en el nombre de Jesús, por los méritos de Jesús. Y no solamente puede declarar al hombre inocente, sino que le da preciosas promesas, magníficas promesas maravillosas, con las cuales nosotros podemos reclamar que somos hijos de Dios y tenemos bendiciones de hijos de Dios. Ahora mismo, en este tiempo en el cual estamos sufriendo con esta epidemia, esta pandemia, y hay tanta muerte y tanta enfermedad, nosotros podemos reclamarle las promesas al Señor y decirle que tú has prometido, Señor, que plaga no tocará nuestra morada, de aquellos que habitan al abrigo del Altísimo, aquellos que nos podemos cobijar bajo sus alas. Y luego también podemos reclamar sanidad, ¿verdad? Que caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Son promesas que Dios ha dado a todo aquel que confiesa el nombre de su Hijo Jesucristo. Como es natural, en ese verso, en el verso 7 de Éxodo 34, menciona, ¿verdad?, de que después que dice que no dará por inocente al que es malvado o culpable, luego dice que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Quiere decir, hermanos, que aquel que no se acoge a la sangre poderosa de Jesús
para ser limpio y para ser perdonado y para reclamar la virtud, porque dice la Escritura que también por su sacrificio hemos sido nosotros sanos, ¿verdad? Que Él llevó nuestras enfermedades. Y todas esas promesas son para aquellos que aceptamos el sacrificio de Jesús. Pero el que no lo acepta, entonces no solamente no tiene ese privilegio, sino que por el contrario arrastra, por decir así, condenación para su vida y para los descendientes. Sabemos muchas veces, ¿verdad?, que la enfermedad se hereda muchas veces. Sabemos que aún el pecado de alguna manera en una familia se puede estar repitiendo a través de las generaciones, porque no ha habido, ¿verdad?, la fe para reclamar salvación y por medio de salvación romper las cadenas del pecado y de la maldición. Por eso, ¿verdad?, para nosotros los que conocemos al Señor es un deber. Tenemos un privilegio grande de ser llamados hijos de Dios, pero también tenemos una responsabilidad con aquellos que no le conocen al Señor, porque nosotros sí podemos decirle: tú puedes aceptar a Jesucristo y esas cadenas van a ser rotas, y no solamente tus pecados van a ser perdonados, sino que vas a comprar, por decir así, salvación para toda tu familia y toda tu descendencia. Cuando un Señor, verá, llega a un hogar, toda la historia de ese hogar cambia y de esa familia cambia. De manera, ¿verdad?, que en este día le damos gracias a Dios porque Él haya tenido misericordia de nosotros y nos haya considerado como sus hijos, pero también le pedimos al Señor que nos ayude a ser fieles al llamado y a la comisión que Él nos dio de compartir este evangelio con todos aquellos que no le conocen todavía. Dios les bendiga mucho, hermanos, y esperamos que este tiempo haya sido de bendición para todos nosotros. Amén.